de ordenamiento territorial para hablar del mejoramiento integral de barrios, para hablar de la política de protección a moradores, para hablar en suma de todos los sectores populares de la ciudad en un gran proceso para este 2014 y este acuerdo 48. Discúlpame, Sí. Carolina, y sumarle a eso, acordate los estudios microzonificados que se hicieron en la Comuna 8 y que nunca se ejecutaron y se perdió este recurso. Esos estudios ya están vencidos, entonces ¿para qué solicitamos estudios y hacemos todo este tipo de cosas si desde lo administrativo no le meten un recurso también y la voluntad política para poder hacer esto? Creo que apenas se van a integrar ahorita con esta revisión. Sí, justamente con este tema del ordenamiento territorial y de esto que están cerrando ustedes con relación a los estudios que se han hecho y digamos el conocimiento que hay desde la administración sobre el territorio, hace un mes más o menos nosotros desde Corporación Región sacamos un editorial donde también hablábamos cómo los estudios precisamente los macroproyectos de borde no se habían adelantado ningún plan de legalización y regularización urbanística, mientras que para otras zonas sí se habían adelantado estos estudios. Entonces yo le quiero preguntar a Andrés y a Juan David si en esta actualización del POT, ¿cómo se está pensando el tema de la gestión del riesgo, pues a propósito de lo que estamos conversando? Porque es necesario entonces reconocer, digamos, como las problemáticas que hay en los territorios, lo que mencionábamos ahorita del déficit habitacional, todo el tema del cambio climático, las alertas que nos está generando el cambio climático y que se tiene que pensar entonces la gestión del riesgo en este momento de esta actualización del plan de ordenamiento territorial. Claro, Elizabeth, es que mira, uno escucha a Carolina la hemos escuchado muchísimo, hemos tenido muchos encuentros, uno escucha a Adolfo y uno se para aquí en el sector público y dice, hombre, tienen mucha razón en lo que dicen, seguramente las comunidades hay muchas soluciones, hay muchas propuestas que queremos ejecutar desde lo público, pero hay un montón de limitaciones que iremos contando en el tiempo y trabajando en el tiempo, pero con relación al ordenamiento territorial, miren, si ustedes se dan un poquito de memoria, el acuerdo 048 del 2014 es un acuerdo que nace, que se hace sin aún salir el decreto 1807. El decreto 1807 es el que reglamenta el artículo 189 de la ley 02, ¿sí? Y dice la forma en cómo se incorpora la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. No obstante, se trabaja el POT 2014 con el borrador del decreto que se estaba tramitando en el Congreso de la República. ¿A dónde voy con esto? Si tú, desde ese plan de ordenamiento territorial 2014, y ya les voy a contar un poquito qué se viene haciendo desde el Departamento Administrativo de Planeación y la Gestión del Riesgo de Desastre para esta nueva actualización del POT, desde la gestión del riesgo se está cumpliendo con el ordenamiento jurídico en el marco del plan de ordenamiento territorial. ¿Sí? Como distrito, estamos cumpliendo con el ordenamiento jurídico nacional a la luz del plan de ordenamiento territorial. Ahora, para esta nueva versión del plan de ordenamiento territorial se va a contar con unos nuevos estudios básicos de amenaza, ¿sí? Para un movimiento en masa, inundación y avenidas torrenciales. ¿Qué va a generar eso? Una nueva zonificación de amenaza por movimiento en masa, inundación y avenidas torrenciales, que va a tener un modelo de base completamente distinto al del año 2014, que son modelos probabilísticos. Ahora vamos a trabajar con modelos de base física y que va a tener el entendimiento de todo lo que ha venido ocurriendo estos 10 años en el marco de la presencia de eventos materializados, del entendimiento de fenómenos mucho más específicos que han ocurrido. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de vamos a incorporar nuevamente ya proyectos de inversión en el marco de la gestión del riesgo de desastre en un componente programático del plan mucho más contundente, donde se tenga la disponibilidad de una vez, destinación de recursos y también la destinación o de la definición del responsable de la ejecución de esos proyectos. Porque muchas veces gestamos proyectos desde lo público, pero no le asignamos recursos y no le asignamos responsables. Y entonces a la hora de ejecutar esos proyectos es donde nos vemos en dificultades supremamente complejas y donde los proyectos terminan sin ejecutarse. Son cosas que hemos aprendido en estos últimos 11 años con la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del 2014 y seguramente
seguramente, desde la física, desde el entendimiento de los fenómenos y desde la administración de la gestión del riesgo en el marco del ordenamiento territorial, vamos a tener un POT muchísimo mejor, desde el entendimiento de la amenaza, pero también desde la gestión de los proyectos y desde la disposición de recursos y de responsables para su ejecución. Gracias, Andrés. Juan David, ¿tú quieres agregar algo? Estaba hablando en este momento. Era Juan David. Ay, es que como yo no los estoy viendo, perdónenme. Bueno, entonces quedamos bien ahí con esa respuesta. Bueno, justamente yo quiero que nos devolvamos un poquito a las comunidades. Yo te vi que estabas acá moviendo estos papeles y usted hace rato está que se habla sobre estos papeles y quiero que volvamos a hablar sobre las comunidades, las realidades de las comunidades y hay una cosa que ustedes decían ahorita y es, pues bueno, cómo lo viven las comunidades, pero yo creo que también, y yo escucho a Juan David con los decretos y acuerdos y ya me pierdo en todos esos términos. Y yo creo que eso le pasa a la gente en las comunidades, pero la gente en las comunidades ha vivido con esto por décadas y también ha generado unas propuestas para, de alguna manera, prevenir, mitigar, salvar la vida frente a estos temas de gestión de riesgo. ¿Nos pueden contar cómo han sido esas experiencias que ustedes acompañan? Bueno, no se tiren la pelota. Adolfo. Listo, bueno. Y todo eso es como un ejercicio en el cual nosotros siempre hemos tenido como una mirada de 3 elementos que son muy fuertes para poder entender ese tema de la gestión del riesgo. Vamos a poner un simple ejemplo nomás. Si logramos amarrarnos los zapatos antes de salir de la casa, gestionamos el riesgo. Podemos llegar a nuestra empresa, permanecemos vivos y nunca nos tropezamos. Y luego, después volvemos a la casa y podemos contar la historia. Entonces, creemos que estas 3 líneas son muy básicas para poder, esto que decía Carolina Ona, con el tema del mejoramiento integral barrial en el territorio, debe de cumplir con esas líneas. Primero, gestionar el riesgo. De la manera como lo gestionamos, logramos permanecer en el territorio. Y después de que logramos permanecer en el territorio, logramos contar la historia de todo lo que ha pasado. Y esto nos remite a entender por qué las comunidades han sobresalido solas en un 80%. Las comunidades han hecho muchas veces sus parques, han hecho sus espacios físicos y vamos a poner un ejemplo puntual. Una de las propuestas que nosotros siempre hemos tenido frente al tema de cómo mitigar el riesgo es los convites comunitarios. Y a esos convites comunitarios le hemos sumado una palabra: paz y memoria. Y cómo, por decir algo, durante 8 años, y no lo ha hecho desde la administración, y eso hay que decirlo prácticamente porque ya pasó pandemia y tenemos que contarlo. Convites comunitarios es una propuesta que nace de un microproyecto en la corporación Convivamos y decimos que cómo podemos mitigar nosotros el territorio mediante el esfuerzo mancomunado entre todos y sumar e invitar, pero cuando invitamos a todos y la gente no llega al baile, pues hay que celebrarlo con los que sean y con esos partimos la torta. Pero cuando hablo de eso, hablo del ejercicio comunitario y cómo nos juntamos para poder hacerlo. Y hay un ejercicio como propuesta donde usted me está preguntando sobre comunidades y esto es un ejercicio muy puntual. Más que llegar y hablar de todo lo que pasa realmente en una comunidad, lo va a hacer muy puntual. Durante 8 años entendemos que planear un territorio no es nada fácil, pero también poder entenderlo, que para subir hasta el barrio Carpinello, en la cota 2100, para llegar casi hasta Santa Elena, había que subir en escalas llenas de barro. Pues la comunidad se junta y necesita sus prioridades. Y mediante el convite con la Universidad Colorado Valle, la Universidad San Buenaventura, y Convivamos, nos juntamos para poder crear las necesidades en el territorio y que ellos las pusieran y dijeran, eso es lo que necesitamos. Y durante 4 años con ellos construimos escalas, casi 280 metros de escalas, en los cuales mitigamos ese espacio que ellos tenían. Poder subir hasta allá era muy complejo, pero también se logró ponerles el alcantarillado y ponerles para la futura agua potable a esas comunidades. Y quiero darles esto. Puede sonar irresponsable, pero hay que decirlo. Hicimos una parte de eso, lo hicimos durante pandemia. Mientras en otra parte estaban pensando en comer, allá estaban pensando en hacer sus escalas para poder llegar hasta sus casas. Pero además mucha gente tenía que seguir saliendo, claro, a pesar de la pandemia. Claro, y entonces construimos parte de eso también. 2019, 2022 hicimos 280 metros de escalas. Y para decirles a ustedes que esa era una de las necesidades. Y esa necesidad, cuando hasta allá no llegaba ni siquiera el gas. Y vale la claridad que hoy esa comunidad inicia ya con conexiones de gas
Y esto no lo hizo la administración pública. O sea, ahí teníamos mano de obra con la comunidad. Mano de obra comunitaria, un ejercicio comunitario, un potencial fuerte para poder construir mancomunadamente. Y el segundo ejercicio es como en la onda, tiene su propia cancha, esta cancha ni siquiera es del INDER. O sea, son cosas comunitarias que han construido sus lugares de memoria, sus espacios en los cuales también estuvimos 2 años allá construyendo lugar de memoria, baterías de baño, cocinas, lugar para el encuentro y huertas comunitarias. Y tiene su propia cancha. Esta cancha ni siquiera está matriculada con el INDER. Y la cancha está encerrada, bonita, todo ese tipo de cosas. Y han hecho trabajos en la onda, en la Cruz, temas de gestión de riesgo y planificación. Y en Bello Oriente hay unos elementos fuertes porque creo que es uno de los barrios en la zona oriental que tiene su plan barrial frente a este tipo de cosas. Pero ocurre un fenómeno muy grande allá y en el 2019 llegó una empresa alemana con Inforis y Urban a construir un tema de monitoreo para el movimiento de masa, ocurrido en años anteriores cuando ocurrió ese deslizamiento. Con tristeza, después de haber hecho todo este ejercicio durante varios años, los responsables de poder asumir este tipo de sostenibilidad era el DAGRED, el CIATA y otros administrativos. Entonces, la comunidad pone unos ejercicios y pone su apuesta para poder que entre todos lo hagamos. Pero entonces, ¿dónde está la conexión realmente con la institucionalidad, la conexión para poder darle sostenibilidad a este tipo de procesos? Nosotros, Carolina y yo, estamos aquí conversando y a veces nos miramos y escribimos y llenamos un poco de cosas y decimos, venga, las propuestas cuáles son, qué es lo que hemos hecho nosotros, que todo no queda en el papel, en el reglamento y tan cuadriculados ahí en eso, sino realmente cómo llegamos a intervenir en este tipo de acciones y cómo hacerlas verdaderamente realidad en el territorio. Y todo esto hecho con la comunidad y las organizaciones comunitarias. Carolina, antes de que nos cuentes la propuesta, por acá me están haciendo señitas de que debemos salir a una nueva pausa, entonces démonos unos minuticos para volver. Colombia ha sido pionero, Colombia ha tenido desarrollos normativos y legislativos, ha firmado toda la convención, pero también ha hecho leyes y bueno, muy significativo el espacio. Ahí Colombia va a presentar un plan de acción con 6 ejes más o menos, pues, pero es muy preocupante que a pesar de que hicieron una gran consulta nacional, cuando nosotros vemos el documento final, lo vemos muy desprovisto de muchos de los aportes que se hicieron desde pueblos indígenas, comunidades campesinas, pueblos y comunidades afro, desde inclusive sectores de la academia y del movimiento ambientalista en sus distintas vertientes, porque imagínense que va a haber 4 COPs alternativas, 4 sí. Antico, coalternativa, etcétera. Acercando esquinas, conversaciones de... Bueno, volvemos Acercando Esquinas y estamos conversando sobre las experiencias y las propuestas que hacen las comunidades para gestionar pues el riesgo y salvar la vida. Carolina, tú nos ibas a contar sobre algunas experiencias. Sí, un poco también, obviamente en clave también de lo que las prácticas comunitarias, eso hay que valorarlo y son la gente la que ha construido, pues repito, sus barrios, sus espacios y pues el Estado, las organizaciones sociales, todos los que llegamos, pues llegamos también en ese aporte conjunto, pero reconocer la valía de quienes están ahí comunitariamente. Efectivamente, les contaba que, por ejemplo, desde la Comuna 8, desde hace 15 años venimos haciendo el uso de los mecanismos de participación ciudadana como cabildos abiertos y audiencias públicas con el fin de poder poner en lo público esas propuestas, pero también preguntar para estar informados. En el marco y en todas estas historicidades hemos efectivamente, como les decía, propuesto el tema de mejoramiento integral de barrios, con todos los componentes se han elaborado las propuestas, justo con los estudios microzonificados de suelo que refería ahorita Adolfo, la Comuna 8, desde la Mesa de Vivienda se movilizó para que en el marco de los programas de presupuesto participativo se realizaran los estudios microzonificados de suelos, que esos son estudios de detalle de cómo está la situación del suelo en la comuna, y eso dio lugar a que se pensaran y saliera la propuesta de 8 medidas de mitigación de riesgos para la Comuna 8. Estas 8 por la 8, que es la campaña con la que movilizamos todo el Cabildo Abierto, son propuestas que nosotros, digamos, no nos sacamos de la manga, como se dice, de un día para el otro, sino que
aparte de que hace parte de lo histórico del trabajo de las prácticas comunitarias del convite y demás, del hacer en el territorio, salen de los mismos estudios, ¿cierto? De lo técnico, porque los estudios, que me parece muy importante lo que decía ahorita Juan David, de que en el marco de la revisión se estén haciendo estas actualizaciones, porque eso nos dará una situación real para poder hacer una atención real en donde sea posible. Entonces, estas 8x8 que se presentaron a la institucionalidad buscan ser medidas que se puedan, si bien salen de los estudios de la 8, son aplicables a cualquier territorio, a cualquier lugar. Incluso los compañeros de Somos por Naturaleza en su Casa de la Onda las apropiaron también, y eso es muy valioso porque eso es lo que se busca en la colectividad de los sectores populares, el intercambio de experiencias y cómo las apuestas pueden colectivizarse entre todos. Entonces estas medidas de 8x8, por ejemplo, ya hoy los compañeros también de la 3 las vienen apropiando, pero eso la podrían hacer en cualquier parte del distrito. Tiene el tema de manejo de aguas lluvias, limpieza de cunetas y quebradas, monitoreo y sellamiento de grietas, control de la erosión, en fin, un sinnúmero de propuestas que salen acá, y como les hablaba ahorita, las históricas en relación a los servicios públicos, en relación a la legalización, a los planes de legalización y regularización urbanística que son tan importantes. Pero quiero cerrar esta parte de las propuestas y del hacer de la comunidad. No solamente resaltar lo que obviamente históricamente hemos hecho desde Convivamos, las organizaciones de la nororiental, que son muchas, o desde la 8, desde la 3. Esta ciudad tiene un gran espíritu organizativo. Esta ciudad en su interior, en las comunidades, en los barrios, tienen múltiples formas de organizarse, y cerrar con esta experiencia de hace 2 años, en el 2023, hicimos un diplomado con la Universidad Nacional, la Corporación Jurídica y la Moradía, que es un colectivo de arquitectas, a nivel de la ciudad, y conocimos experiencias organizativas en diferentes lugares: Granizal, Blanquizal, en la Comuna 9, en la 6, hay en la Loma, en los corregimientos, todos alrededor de propuestas medioambientales, alrededor de estas prácticas comunitarias como el convite. Es increíble la riqueza que tiene esta ciudad, que no la conocemos, o sea, realmente no conocemos la potencialidad de lo que hay en las organizaciones, en la barriada, pues, y en los sectores populares, asociado a toda la cultura, el riesgo al ambiente, porque entendemos, y decir esto, la multidimensionalidad del territorio. O sea, el territorio es una construcción social, que no es solamente un asunto geoespacial o ambiental, es comunitario, es cultural, es político, es étnico, es plural. Entonces creo que ahí hay que reconocer que el territorio urbano y los barrios también lo son. O sea que tenemos mucho para recoger y para que esta actualización del plan de ordenamiento territorial realmente satisfaga las necesidades que tenemos como ciudad, con todas esas experiencias y conocimientos previos que ustedes pues ya nos han señalado, las comunidades vienen trabajando y recogiendo. Oigan, yo tengo que decirles 2 cosas. La primera es que, como ven, pues el compañero Julián no alcanzó a llegar, entonces él pues se disculpa. Yo lo debí decir hace un rato cuando me llegó pues como la nota, pero estaba por acá muy conectada con la conversación. Y lo segundo es que se nos acabó este programa. Nos quedan unos pocos minutos para terminar. Y entonces quiero que cerremos este programa invitándoles, y quiero comenzar pues con el DAGRED, invitándoles a que nos cuenten si pudieran en este momento como priorizar una acción para cambiar como lo que viene, digamos, lo que no viene funcionando, o para profundizar un poco más lo que viene funcionando en la gestión del riesgo. ¿Cuál sería esa acción? Y esa misma pregunta pues se las quiero hacer a ustedes. ¿Qué pudieran priorizar para la gestión del riesgo en Medellín? Elizabeth, muchas gracias. De verdad que muy enriquecedor escucharlos y ver cómo la comunidad se ha apropiado de esto que es la gestión del riesgo de desastres. Sin duda alguna, siempre pensando y de primera mano todo pues por cuidar la vida de nuestra comunidad, por pensar en las comunidades vulnerables que han llegado allí por una u otra condición, no porque quieren, sino porque precisamente en el Consejo de Medellín lo tocábamos, y era porque en muchas ocasiones no tienen más dónde ir, ¿cierto? Y es el tema de saber que estamos ahí pues como de primera mano para poder apoyarles. Yo quisiera que el ingeniero Juan David nos hablara de un tema muy importante que tiene mucha preponderancia ahora respecto a lo que tú preguntas, y son los sistemas de alertas tempranas. Juan. Gracias, Andrés. Sí, mire, cuando yo escucho a Carolina, yo me lleno de emoción, hombre. Caro, no, te acabamos de responder un derecho de petición jugosísimo. Me llegó.
pero uno dice qué berraquera, una palabra bien paisa, qué berraquera, porque esta gente sabe lo que hace, sabe lo que dice, sabe lo que pregunta, y uno también tiene que saber lo que le responde, porque es una comunidad con la que es muy bueno trabajar. De hecho, conversar. De hecho, miren, yo les puedo decir que el 70% o más de los recursos de mitigación del riesgo de los últimos 2 o 3 años del DAGRED han sido para la Comuna 8. Han sido para la Comuna 8. De hecho, tenemos la obra más innovadora, la única en Medellín y en Antioquia para comunidades, que la acabamos de terminar en Llanaditas. Y es una malla, es una barrera dinámica para caída de rocas. De un evento que se nos presentó en el 2020, ya tenemos hoy la malla dinámica, la barrera dinámica funcionando, y es la única en Medellín, y es en la Comuna 8. Y, claro, no sé si sabías, te lo comento, y para toda la comunidad de la Comuna 8 y del sector Pacífico, ya el lunes salimos a página con la licitación de la malla que va a retener las rocas del sector Pacífico del evento que se presentó en septiembre 18 del año 2020. Vamos a construir la malla. La malla lo que va a hacer es mantener las rocas allá en el escarpe o en el cauce de la quebrada La Rafita. Si bien es difícil por temas presupuestales, en fin, hacer el canal, pero por lo menos vamos a hacer y a comenzar por la malla para proteger toda la vida de las comunidades que están expuestas en la base del cerro, porque al final lo que puede comprometer la vida hoy de ellas es la caída de las rocas. Entonces vamos a salir con esa obra este año. Es una obra que va a estar por el orden de los 3.000 millones de pesos, de los cuales 1.500 son de presupuesto participativo de la Comuna 90, porque ahí hay una parte del territorio que es Comuna 90 y la otra es Comuna 8. Pero entonces, mire, esto de la 8 por la 8 son un montón de cosas que hemos trabajado con Carlos Velázquez, con Robinson, con Carolina, con toda la comunidad de la comuna, y nos ha motivado muchísimo, y por eso hoy la comuna donde más invierte en gestión del riesgo de desastres es en la Comuna 8. Segundo, con relación a la pregunta de Elizabeth, mire, de muchas cosas que hemos aprendido, porque en la gestión del riesgo de desastres hay un montón de ideas, de teorías, pero que en la realidad y desde lo público se vuelven utopías, ¿cierto? Y si hay algo a lo que le vamos a apuntar en este momento, y le estamos apuntando en el actual plan de desarrollo, es a los sistemas de alerta temprana. La administración de Federico Gutiérrez tiene una meta de 40 sistemas de alerta temprana nuevos para inundaciones y avenidas torrenciales. Ya vamos en 12, este año terminamos 20 y en los próximos 2 años vamos con 20 más para llegar a 52 sistemas en el 2027, porque partimos de 12, que era la línea base que teníamos en el año 2023. Eso es fundamental porque es el instrumento a nivel mundial que hoy más se dispone para la protección de la vida frente a inundaciones y avenidas torrenciales. Y cuando nos damos cuenta que hacer reasentamientos, que evitar que ocupen las inmediaciones de las quebradas se vuelve tan complejo, pues hombre, desde el DAGRED decidimos apostarle a los sistemas de alerta temprana para proteger y salvar la vida de las comunidades, número 1. Y segundo, fundamental, y esto es un trabajo que tiene que ser de manera muy articulada y con toda la corresponsabilidad que define la ley 1523, y es la ocupación del territorio. Podemos tener el mejor plan de ordenamiento territorial, podemos tener las mejores políticas, los mejores modelos, la mejor intención, pero si desde la comunidad no tenemos la corresponsabilidad en la ocupación irregular del territorio, es muy difícil que Medellín tenga un futuro diferente. Alan Laverne lo decía por allá en 1990, si un país en vía de desarrollo no gestiona el riesgo de manera correcta, nunca va a pensar en desarrollo. Y eso es algo que tenemos que interiorizarnos como comunidad, como distrito y como país. Y con respecto a lo que decía Adolfo, ya se nos acabó el tiempo de Informarris. Hombre, nos invitan en otra oportunidad y les contamos la verdad de lo que pasó con Informarris. No es que no hayamos querido, es que no pudimos por la forma como ingresaron los equipos al territorio. Pero no vamos a dejar a la Comuna 3 solos. Ya tenemos planteada otra estrategia, estamos desarrollando algo que próximamente les contaremos, algo que es único a nivel nacional, y vamos a comenzar a desarrollar sistemas de alerta temprana por movimiento en masa. Es algo a lo que le estamos aportando, a lo que le estamos apostando, donde estamos enfocando todos nuestros esfuerzos, y a lo que el alcalde nos pidió en esta última calamidad: hagan lo que tenga que hacer, pero tenemos que generar estos desarrollos y la comunidad tiene que dormir más tranquila. Entonces nos invitan en otra próxima oportunidad para contarles lo que pasó con Informarris. Claro que sí, gracias Andrés y gracias Juan David. Chicos, chicas,
En 2 minutos, ¿qué priorizarían? Bueno, no, pues yo tengo en esa 20 cosas aquí. 2 minutos. Bueno, lo primero es agradecerles pues a todos por la invitación. Carolina, muy rico por la jurídica aquí, los chicos del DAGRED. Y yo tengo un elemento fuerte que yo creo que es que no trabajemos solos, o sea, hagámoslo juntos. Para eso es el convite, porque juntamos, porque invitamos, porque lo hacemos todos juntos. Y también la administración tiene la voluntad política, tiene el recurso, y nosotros tenemos la capacidad en el territorio de poder hacer cosas juntos. Lo otro es que piense muy bien frente al tema de prevenir. Prevenir el riesgo es mucho más barato que atenderlo. Y no solamente de lo técnico, de la tecnología. Recuerden que hay unos comités barriales en el territorio que los tienen sueltos, vacíos, que tienen un conocimiento muy bueno y tantos años capacitando en información. Hace 10 años no los forman, no los capacitan, no los instruyen, no les entregan dotación, nada de esto. Ellos no son para atender eventualidades, ellos son para prevenir. Entonces nos estamos quedando solamente en los instrumentos que realmente podemos planear y ponerlos en el papel, pero el territorio y la comunidad es la que sabe dónde está la roca y dónde está el movimiento de masa. Escúchenlos, por favor. Entonces, en la invitación también, desde el territorio, desde la zona nororiental, estamos dispuestos a eso. Gracias, Adolfo. Caro. Bueno, y como estoy de acuerdo con la importancia de los sistemas de alerta temprana, con la articulación de las instituciones y la prevención del riesgo, pues como complementar otras acciones prioritarias que complementen y efectivamente para no salirnos del tema, la planeación. Creo que el volver a planes de legalización y regularización urbanística, hacer el tema como ese sondeo a la caracterización de los asentamientos, ocuparse también de aspectos, ordenamientos de vivienda, ayuda también en el tema de la prevención y gestión del riesgo, el tema de los servicios públicos domiciliarios y efectivamente una acción real de la institucionalidad por seguirle. Yo sé que, y gracias Juan, porque yo sé que se hace un esfuerzo porque en la gestión del riesgo haya presupuesto, pero creo que hay más, que es necesario en un contexto de crisis climática y de cambio climático, que los recursos se reinviertan y se prioricen hacia la gestión del riesgo, así tal vez en obras de infraestructura sea menos, así en otro tipo de activación de clúster sea menos, ¿cierto? Entonces creería que también por ahí sería interesante priorizar acciones desde el distrito. Bueno, yo les había advertido que tenía 1000 preguntas, así que se nos quedaron un montón, pero les agradezco muchísimo la disposición y la conversa. Creo que fue un espacio súper enriquecedor. Qué bueno que Juan David también se unió a la conversación y gracias Andrés por estar, por generar ese vínculo y a ustedes también por estar atendiendo esta invitación y esperamos entonces seguir conversando. Muchísimas gracias y a ustedes les esperamos el próximo miércoles en Acercando Esquinas. Gracias, una buena. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.